Nos siguen en directo a través del Facebook y aquellos que oirán el mensaje más adelante cuando el Señor así lo ponga. Bien, vamos a ver en el día de hoy un tema que se titula 7 preguntas al Maestro. ¿Se puede sentar, hermana? 7 preguntas al Maestro. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre y tu gracia y tu gran misericordia. Venimos delante de ti, Señor, en esta mañana para predicar tu palabra, para que tu iglesia entienda y comprenda todas las cosas y para que tú seas, Señor, el que hable a cada vida y el que hable a cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, llénanos de ti porque te necesitamos y estamos delante de ti, Señor. Te doy las gracias. Te lo pido todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, 7 preguntas al Maestro. Hay más, por supuesto, en la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento. Lo que ocurre es que yo considero que vamos a ver 7 preguntas que son muy importantes porque son significativas y tienen mucho que ver con nuestro comportamiento y con nuestra vida conforme al compromiso que tenemos para con Dios. Vamos a hacerlo de Mateo en el capítulo 9. Mateo capítulo 9 y vamos a ver a partir del versículo número 9. Mateo 9, versículo 9. Vamos a leer hasta el 13. Amén. Bien, dice así su palabra. Saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bien, bueno, aquí lo que vemos, la primera pregunta que le hacen al Maestro es: ¿por qué comes con pecadores? ¿Por qué comes? ¿Por qué vuestro Maestro come con los publicanos y los pecadores, como dice el versículo número 11? Bien, eso es lo que el Maestro, una de las enseñanzas, de las primeras enseñanzas que el Maestro quiere traernos a nuestras vidas es esa, la de que tenemos que participar con aquellos que están en una condición de, por ejemplo, de soledad, de, por ejemplo, de rechazo, de, por ejemplo, de angustia o de enfermedad o de cualquier otra situación en la que nosotros, como conocedores de la palabra, como hijos y como hijas de Dios, tenemos el deber tanto moral como espiritual de predicarle la palabra a personas que veamos que están con esta necesidad. Eso es algo importantísimo. Cuando vieron los fariseos, le dijeron: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Es el versículo 11, porque los fariseos no estaban acostumbrados a que nadie se dignara a tratar, ni a hablar, ni a estar con personas que no fueran del mismo círculo que ellos, o que no fueran personas
bajo el punto de vista de ellos, con una cierta moral y con una cierta integridad espiritual. Pero la enseñanza que el Maestro nos da a nosotros es que dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Esto, lógicamente, es una forma irónica de hablar del Señor, porque en su palabra nos dice de que no hay nadie bueno, sino solamente uno, Dios. Luego, si por esa misma razón tampoco habrá nadie espiritualmente sano, si no es por la misericordia del Señor. Y eso no es porque cada día le pide perdón al Señor y quiere crecer cada día y quiere hacer cada día la voluntad de Dios. Por eso, es lo que le dice el Maestro, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y le dice a los fariseos, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, él lo deja claro, misericordia y no sacrificios, porque hablando, él se estaba refiriendo también como a la costumbre que tenían en el Antiguo Testamento, que simplemente para ponerse bien con Dios, entregaban la ofrenda que pertenecía o la compraban en el atrio del templo, y iban a última hora, iban tarde, iban con prisas, iban corriendo y dicen, venga, esto mismo, ¿no? Pero como es el ritual y como es lo que toca y es lo que están acostumbrados, pues por eso voy a hacer eso. Y el Maestro se lo recuerda. Dice, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque los sacrificios que sacrificaba el pueblo de Israel eran unos sacrificios inútiles, eran unos sacrificios que no sentían, eran unos sacrificios que con entregar a un animal para que muera por mi pecado, pues con eso ya es suficiente y yo sigo haciendo lo que me da la gana. Y eso no es el propósito de Dios. Lo que el Señor quiere en su palabra es que cada uno de nosotros, cada día, seamos mejores personas, seamos mejores hijos de Dios y el Señor esté cada día más contento y más alegre conforme a nosotros. Somos misericordia para todas las cosas, porque de nada sirve ser una persona muy religiosa, una persona muy recta, una persona muy rígida, una persona que conoce muy bien las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, y luego hacer lo que bien le parece, o luego hacer lo que viene de la gana, o luego ir y venir conforme a lo que quiera hacer. Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Por eso, el Maestro les da un testimonio, un ejemplo a los apóstoles de qué es lo que ellos deben de hacer en el futuro, que es comer y pasar tiempo pues con pecadores, con publicanos, con personas de una moral, digamos, dudosa. Recuerden ustedes que el Maestro sanó a María Magdalena, que era prostituta, también estuvo con la mujer samaritana también, que ya se había casado por algunas ocasiones y el último hombre con el que estaba no era su marido. O sea, nadie quería predicarle a estas personas, nadie quería que estas personas juntarse con ellos, no fuera a ser que se contaminaran porque ellos no andaban conforme a la Biblia. Pero claro, no solamente eso, porque no todo es estar con pecadores o publicanos, o estar con personas que no andan conforme a Dios, porque el Señor tiene un propósito con todo. Y antes o después esas personas, el Señor toca sus corazones y gracias a que alguien les predica, quizás algún día se conviertan y se arrepientan. Por eso no se puede descartar esta forma de predicar, ¿no? Y el Maestro se lo dice, id a aprender misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vuelve otra vez a burlarse de los fariseos diciendo, no he venido a llamar a justos, como diciendo, vosotros os creéis justos. Por eso, como yo no he venido por vosotros, he venido a por estas personas que sí de verdad están en necesidad. Y sabemos también en la Biblia de que no hay nadie justo, sino solamente uno, Dios. Luego el Señor por segunda vez le dice, yo no he venido a por personas que están enfermos y yo no he venido a por justos. Luego, si vosotros pensáis así de mi predicación y de las personas,
pues me parece muy bien, ¿no? Es una forma en la que el maestro les está respondiendo con la propia palabra, irónicamente, les está respondiendo con la propia palabra a los fariseos y diciéndole: ¿estáis sanos? Muy bien. ¿Sois justos? Estupendo. Pues yo no vine por vosotros, vine entonces a por estas personas que tienen hambre y sed de la palabra. Y es lo que les está diciendo, que viene a por aquellos que realmente se arrepienten, se convierten y quieren saber y conocer de Dios. Y ellos, en definitiva, los fariseos, eran sabios en su propia opinión, pero estaban muy lejos de la verdadera esencia del Evangelio, de la verdadera esencia de las buenas nuevas de salvación. Luego, hermanos, cuando algún día tengan necesidad de predicarle la palabra a alguien, aunque ustedes crean que no son personas pues como deberían de ser, en el sentido que no tienen un historial de integridad, un historial, que les prediquen con libertad, porque estarán haciendo la voluntad del Señor, y que ya luego el Señor haga el resto, pero que ustedes le prediquen la palabra, le den testimonio y le den una oportunidad. Si estas personas algún día, quién sabe si se convertirán o conocerán al Señor, o ese pequeño detalle que tuvieron ustedes con ellos, de decirle: mira, yo conozco a un Dios verdadero, a un Dios poderoso, que te quiere sacar de donde estás y que tiene poder y autoridad para hacer de ti una criatura nueva. Porque hay muchas y muchas personas que estaban en la calle, que estaban en las drogas, que estaban en el alcohol, en la ludopatía, en muchas malas junteras también, y conocieron al Señor, cambiaron sus vidas, y hoy, aparte de ser nuevas criaturas, son unas personas tocadas por el Espíritu Santo de Dios. Bien, vamos a ver otra pregunta que le hicieron también al maestro en el capítulo 11 de ahí del libro de Mateo. Mateo capítulo 11 y versículo número 2. Mateo 11, versículo 2. Dice la palabra: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bien, hasta ahí. Luego vemos como la segunda pregunta que le hacen al maestro, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos. Entonces recuerden que los primeros apóstoles primero empezaron a seguir a Juan el Bautista, y luego después siguieron al maestro cuando le dijo Juan: este es el hombre el que había de venir, al que yo no soy digno ni de desatar las correas de su calzado, ¿no? A él seguir, porque para esto he predicado yo, ¿no? Entonces dice la palabra en el verso 3: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? ¿Eres tú, en el sentido, eres tú el profeta que había de venir? ¿Eres tú el salvador de Israel? ¿Eres tú el libertador de Israel? ¿O tenemos que esperar a otro porque lo desconocemos? Hemos leído las Escrituras de que vendrá a rescatarnos, vendrá un Hijo de Dios a rescatarnos, un poderoso, pero ¿qué hacemos? Te seguimos a ti, creemos en ti porque vemos en ti algo que no vemos en el resto de los hombres. Y entonces el propio maestro le dice: ir y hacerle saber a Juan el Bautista las cosas que oís y las cosas que veis, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, y que los sordos oyen, y que los muertos son resucitados, y que a los pobres es anunciado el Evangelio. Luego se lo está poniendo
meridianamente claro y se lo está diciendo: no tenéis que tener ningún tipo de duda de que yo soy aquel que habla las Escrituras, aquel que dice el que había de venir y que ha venido. Y lo veis porque a través de mis oraciones y a través de mi predicación y a través de mi caminar diario, veis como las personas son: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Luego tienen que saber que realmente el Maestro es el que ellos estaban esperando, y el Maestro es el que realmente Dios ha enviado a su propio Hijo para que haga todas estas cosas, con el que ustedes nunca jamás deben de dudar de la autoridad de Dios o de la autoridad del Maestro, que si uno tiene más autoridad, que si otro es... No, porque son la misma persona, en momentos diferentes, en contextos diferentes, en épocas diferentes. Dios desde el principio, en el Génesis, poniendo orden en la tierra, creando todo lo que vemos en la tierra, y luego hablando con Abraham, con Isaac, con Jacob, luego con Moisés. El pueblo como sale, son tiempos diferentes a los tiempos en los que predica Jesucristo, pero que el mensaje es el mismo. Amén. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y en esto se basan la ley y los profetas. Amén. No hay más historias ni hay que darle más vueltas a las cosas, sino ese es el principio por el cual el Señor establecía la creación y todo aquello, y que luego el hombre paulatinamente fue apartándose de Dios por su rebeldía, por su terquedad y por su pecado, pero que volvió de nuevo a enviar a su Hijo Jesucristo al mundo para que todo aquel que creyera en su Hijo no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Y vida además en abundancia, y que disfrutara de ella solamente creyendo en Él y, como decimos siempre, poniendo en práctica sus palabras. Como Él dice: me amáis, guardad mis mandamientos. De nada sirve de que yo ame al Señor y haga lo que bien me parezca. Esto no puede ser. Tiene que ser que yo ame a Dios y que realmente quiera hacer su voluntad. Bueno, luego ya han visto ustedes ahí que cuando le preguntan: ¿eres tú aquel que había de venir? Y Él se lo dice: pues hazle saber a Juan las cosas que ves. Yo no digo ni que sí ni digo que no, solamente por los hechos que yo hago, como buenos judíos que sois, tenéis que saber que no es normal lo que ven vuestros ojos, y no es normal lo que estáis viendo que ocurre, y cómo ocurre con ciegos, con leprosos, con sordos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver otra pregunta importante que le hicieron al Maestro. Mateo capítulo 22, verso 34. Mateo 22, verso 34. ¿Cuál es el mandamiento mayor? Ahí vemos en la palabra que nos dice: entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Bien, eso es lo que yo decía hace un poco de tiempo. Ahí en el gran mandamiento sigue los fariseos cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, como diciendo: ¿con qué autoridad este hombre
tiene para hacer callar a los saduceos. Porque ustedes recuerden que era un partido político los saduceos, que no creían en la reencarnación, o en este caso en la vida eterna, que no creían en que iba a resucitar, no creían en ángeles, una serie de cosas que eran más bien un partido político más que religioso, ¿no? Y que, pues bueno, pues a través de ellos pues habían venido una serie de reyes y una serie de sumos sacerdotes que eran importantes, pero que en el fondo había un poco en algunos temas, había un poco de disensión entre los saduceos y los fariseos. Entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le pregunta para tentarlo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Para tentar a Jesús, para decirle a ver si la doctrina que trae es de él o la doctrina que trae es de Dios. Por eso le dice: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma y con tu mente. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos, de estos dos, depende toda la ley y los profetas. Luego, hermanos, si ustedes cumplen los mandamientos, saben que tienen que cumplir también lo que está diciendo aquí la palabra, porque el propio Maestro dice que el primero y gran mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas, por encima de circunstancias, por encima de enfados, por encima de ataques, por encima de cualquier otra cosa que puede llegar a nuestras vidas. Está por encima de todo eso el amor a nuestro Dios, si realmente hemos conocido a nuestro Dios como Señor y Salvador. Pero que la importancia está en amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego dice más: y al prójimo como a ti mismo, dando a entender que no aborrecerás a tu prójimo, aunque te haga daño, aunque te haga cosas que tú no quieras, aunque te haya defraudado, aunque no sea la persona que tú esperabas, pero al menos que no la aborrezcas, que no lo odies, que no lo desprecies, porque no todo el mundo tiene la capacidad posiblemente de perdonar una gran ofensa, de perdonar un daño terrible que le hayan hecho, cosas que se haya enterado o que haya llegado a sus oídos de otra persona. No todo el mundo tiene la capacidad para decir: perdono a esta persona y hago como si no hubiera hecho caso a lo que ha dicho, o la perdono por lo que está haciendo, por lo que está diciendo, y no se lo tengo en cuenta. No todo el mundo tiene esa capacidad y tiene que comprenderlo, pero sí tenemos que esforzarnos en querer tener esta actitud y esforzarnos en no querer hacer daño a nadie, sino simplemente, si una persona no somos de su agrado o no quiere compartir nada con nosotros, que entendemos, que lo respetemos y que, bueno, pues que el Señor sea el que vaya quitando y el que vaya poniendo cada cosa. Pero lo que nos dice la palabra es que si no puedes amar a tu prójimo por la razón que sea, pero que tampoco ni le odies ni le aborrezcas, sino simplemente lo ignoras y ya está. Lo ignoras y punto, y oras por esa persona para que el Señor tenga misericordia de él, misericordia de ella o de ellos, y que algún día Dios, que es el juez justo y eterno, sabe todas y cada una de las cosas. Bien, vamos a ver otro punto. Vámonos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 66. Lucas 22, 66. Lucas 66.
Lucas está después de Marcos. 22:66. 22:66. Vamos a ver ahí con la pregunta que le hacen al maestro si él es el Cristo. Dice la palabra: cuando se hizo de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y lo llevaron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Les dijo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Les dijo: si os lo digo, no creeréis. Y también, si os pregunto, ni me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos luego: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Bien, aquí ante otra pregunta que le hacen los hombres al maestro, si ahora era el Cristo, él les dice: si os digo que no, si os lo digo, no creeréis. Y también si os pregunto, tampoco me responderéis ni me soltaréis. Como diciendo, diga lo que diga, no queréis creerme. Tanto si os digo como que soy el Cristo, no me creeréis. Si digo, no puedo decir que no lo soy, porque lo soy. Pero también si os digo que soy el Cristo por las cosas que hago, tampoco me creeréis, porque me poníais por que yo era demonio y que hacía cosas de demonios, etcétera, etcétera, cosas que solamente hacen los demonios. Luego el maestro se los dice a ellos y les da a entender que sí, y les dice: vosotros decís que lo soy, dando a entender también que de vuestra propia boca, sin el signo de interrogación, tienen que reconocer que realmente el maestro es el Cristo. El maestro es aquel que había de venir, que tenía que predicar, que resucitaría al tercer día, como de hecho pasó, que resucitó al tercer día, que hemos visto en las Escrituras, hemos leído cómo se presentó a otros apóstoles, tanto cuando estaban pescando, como cuando estaban reunidos, como cuando iban andando, cómo se les presentó a ellos, para decirle que realmente Él es el Cristo, y que ustedes tienen que tener la total seguridad que Él es el Cristo, pero también tienen que tener la total seguridad que todas las palabras que Él ha predicado son verdad, y que todas las enseñanzas que Él nos ha dicho es verdad, y que todo aquello que Él ha, profetizado que ocurrirá, también hay que tener cuidado porque es verdad, porque Él no nos ha mentido en nada, en nada. Así que veíamos la semana pasada si estaremos preparados para cuando Él venga. Estaremos preparados para cuando Él venga por nosotros, y teníamos que hacer una serie de cosas para estar preparados para cuando realmente el Maestro viniera por nosotros. Pues ahora es igual, si ustedes aman al Maestro y su palabra, tienen que estar preparados también para cuando venga el Cristo. ¿Amén? Amén. Vamos a ver otra pregunta que le hacen. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo número 28. Juan capítulo 6, versículo número 28. Vamos a ver ahí también otra pregunta que le hacen a el maestro. Juan está después, el libro siguiente de Lucas es Juan 6, 28. Juan 6, 28. Dice la siguiente palabra. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado.
Entonces le dijeron: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Hasta ahí. Luego, otra pregunta que le hacen al maestro: ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? ¿Qué haremos para hacer las obras de Dios? Todavía, con el tiempo que llevaba el Señor con ellos, con el tiempo que llevaba predicándoles, y todavía no sabían qué tenían que hacer para hacer las obras de Dios. Eran descendientes de Moisés, eran descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, y no sabían lo que tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios. ¿Qué hacer? Y le responde: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Y como siguen sin entenderlo, y como siguen sin querer aceptar lo que el maestro les está diciendo, le dice: entonces, pues, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y para que te creamos? ¿Qué obra haces? Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dice: de cierto digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Y Él dice: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ellos necesitaban algo realmente en que creer, algo realmente que tener, algo realmente en el que estar seguros de lo que habían creído y en quién habían creído. Y el maestro se los dice: teníais en aquel tiempo, vuestros padres espirituales tuvieron el maná en el desierto, pero yo soy más que el maná, porque ese maná se echaba a perder al tercer día. Pero yo no. Yo estoy siempre con ustedes y yo soy el pan de vida. Es lo que Él les quiere referir, es lo que Él les quiere dar a entender. Por eso ellos decían: hombre, nosotros teníamos la certeza de que veíamos que cada día éramos alimentados, nuestros padres, por el pan que caía del cielo, pero en ti no vemos que no es eso igual. Y Él dice: porque ya no es el pan físico, es el pan espiritual el que yo soy. Ellos no acababan de entender, y yo creo que no entenderían realmente lo que el maestro les estaba diciendo, porque estaban acostumbrados a la ley, estaban acostumbrados a los fariseos, estaban acostumbrados a lo del Antiguo Testamento les indicaba, y no estaban acostumbrados a las palabras del maestro, no estaban acostumbrados a cuando él dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino he venido a que se cumpla. Y sus palabras eran: oísteis que fue dicho, pues yo os digo que esto; oísteis que fue dicho aquello, yo digo más, dando a entender de que la ley no solamente hay que cumplirla con hechos, no solamente hay que cumplirla con el prójimo a nivel de hechos, sino que también es espiritual y es interior, y tiene que ver con las emociones y tiene que ver con los sentimientos, y no como los fariseos, que se ponían a orar en las esquinas para que la gente los viera, para que la gente los oyera, que diezmaban lo más pequeño de cualquier esencia que tuvieran
en su casa, el eneldo, el comino, el orégano, todo lo que tuvieran lo diezmaban. Sin embargo, luego otras cosas más importantes no la hacían, que eran de más valor que eso. Y sin embargo, eran orgullosos y vanagloriosos. Y recuerden ustedes que fueron los que entregaron al Maestro por su propia interés, por su propio egoísmo y por su propia envidia, porque no estuvieron dispuestos a entregarse realmente a la verdadera enseñanza, porque lo hemos visto aquí. Oye, los seguidores de Juan, vamos a preguntarle al Maestro si realmente eres el que había de venir. Y él dice, sí, yo soy. ¿No lo veis en las sanidades? ¿O es que habéis visto acaso que los fariseos sanen a alguien, o que liberten a alguien, o que sanen a algún ciego, o que sanen a algún leproso? ¿Lo habéis visto alguna vez? Creo yo que les diría al Maestro, ¿no? ¿Los habéis visto alguna vez hacer esto? Porque la palabra dice de que no había nadie que predicara con la autoridad que predicaba Jesús. Y eso quiere decir mucho. Nadie predicaba con su autoridad. Luego yo creo que ellos en el fondo no tenían ni la capacidad para entender que había otra forma de interpretar la ley, otra forma de interpretar los escritos de Moisés, que no fuera mediante el ojo por ojo y el diente por diente, el mano por mano y el pie por pie. Yo creo que no, que ellos entendían solamente hasta ahí, porque los propios maestros de la ley entendían hasta ahí. Y si el maestro no entiende, difícilmente el alumno puede entender. Es imposible. Si el maestro no sabe, el alumno no va a entender, no va a saber más. Por eso Jesús, cuando vino, puso todas las cosas en orden. Y por eso, con lo que más enfatizó que tenían que poner las cosas en orden, era con los fariseos. Y con ellos era con los que más directamente les echó en cara lo mal que estaban haciendo las cosas. Por eso, hermanos, a la pregunta, ¿qué haremos para hacer la obra de Dios? Simplemente creer en Jesús, poner en práctica su palabra, hacer siempre su voluntad, además de lo que hemos estado viendo ya en otros versículos anteriores. Bien, vámonos a Juan capítulo 18, en ese mismo libro, Juan 18, 37. Juan 18, 37. Juan 18, 37. Vamos a ver la conversación que tuvo el Señor con Pilatos cuando fue entregado, cuando fue ajusticiado. Juan capítulo 18, verso 37 dice lo siguiente. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilatos, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Hasta ahí. Yo no hallo en él ningún delito. Pero antes se le hace la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y muchas personas no son capaces de responder qué es la verdad, porque para unos la verdad será lo que ven sus ojos, para otros la verdad será sus hijos, sus nietos, o bisnietos o tataranietos. Para otros la verdad será sus posesiones, si tiene tierras, si tiene fincas, si tiene lo que sea, lo que tenga. Para otros la verdad será que la vida le ha maltratado, que la vida no se ha portado como esperaba. Para otros la verdad será que todo lo que les rodea no tiene sentido porque a lo mejor estará enfermo, durante mucho tiempo de su vida estará enfermo o enferma. Entonces, para muchas personas, cuando se le haga esta pregunta, muchos responderían de diferentes formas. Y si le hiciéramos a personas que no serían creyentes, miren ustedes cómo cada uno respondería de una manera diferente.
Pero no le quepa a usted la menor duda, nunca, jamás, pero jamás, jamás en la vida, nunca, y se lo digo con todo el amor del Señor y con toda la verdad, de más de 20 años de ministerio pastoral, que la única y verdadera, repito, verdad, es Jesús de Nazaret. No hay otra verdad comparable a Él. No hay otra verdad, porque los hombres fallan, los hombres se equivocan, los hombres no es lo que esperamos de ellos, digo hombres y digo mujeres, da igual, el ser humano falla, defrauda, lo dice ya la palabra, desde el libro de Génesis ya nos lo está advirtiendo, que el hombre es malo en gran manera, desde el libro de Génesis, hermano, lo estamos viendo ya no solamente en el libro de Jeremías, donde dice que el corazón del hombre es dado a la maldad, sino ya desde el libro de Génesis, los primeros capítulos, ahí empezamos a ver cómo no solamente ya en la traición con Adán y Eva, la serpiente, no solamente ahí, sino cuando el Señor tiene que llevar al diluvio de todo el planeta Tierra para que todo acabe mal y empiecen, como diríamos, brotes nuevos, empiecen brotes verdes, que todo lo que hay es dado a la maldad y nada quiere a Dios. Y por eso el Señor manda el diluvio y las lluvias por tanto tiempo. Y luego promete que no volvería a acabar de esa manera con el hombre, sino que lo dejaría, como diciendo, dejaré el hombre a su libre albedrío, dejaré al hombre, al ser humano, que haga lo que quiera, que vaya donde quiera, que se comporte como quiera, pero que llegará un día en el que tendrá que darme cuentas, y llegará un día en el que abriré el gran libro donde el nombre de todas las personas a través de todos los siglos y de todos los milenios está escrito su nombre ahí, y tendrá que darme cuentas a mí, al juez soberano, sobre todo lo que habrá hecho. Por eso, cuando Pilatos, un hombre del mundo, un inconverso, una persona en autoridad, pero no dejaba de ser inconverso, pregunta, ¿qué es la verdad? Y estaban acostumbrados a fábulas, estaban acostumbrados a cuentos, estaban acostumbrados al Dios de esto, Dios de la guerra, el Dios del sol, el Dios de la siembra, el Dios del no sé cuánto. Luego para ellos eran politeístas, ellos para los romanos y para anteriormente los griegos, para ellos no significaba nada la verdad, porque para ellos la verdad podía ser la filosofía, la verdad podía ser la política, la verdad podía ser los escritos de filósofos, etc. Y por eso le pregunto al maestro, ¿qué es la verdad? Y la verdad es que Cristo es el Hijo de Dios y que Dios fue el que creó todo lo que nuestros ojos ven. Y que estamos aquí en la tierra y que estamos vivos solamente por la misericordia del Señor. Esa es la única gran verdad. Y que si ustedes libremente y sin ninguna presión ni coacción cumplen la Biblia tal y como lo dice en los evangelios y los estatutos, leyes, normas y mandamientos, que tenemos que cumplirla, si ustedes hacen eso, Él ha prometido de que cuando ustedes mueran, su carne se quedará aquí, su espíritu irá para arriba y estarán con Él por la eternidad. No tendremos necesidad ni de comer, ni de vestir, ni de trabajar, ni de salir, ni de entrar, sino que estaremos arriba con Él por siempre. Eso es lo que Él ha prometido, pero cuidado, porque también nos ha dicho de que en el mundo tendréis aflicciones, tendréis persecuciones, tendréis problemas, tendréis injustos, tendréis de todo lo peor y todo lo más desagradable. El maestro advirtió a los apóstoles y le dijo, cuidaros de la levadura de los fariseos. Cuidaros de la levadura de los fariseos, como diciendo, cuidaros de estar con los fariseos, porque seguramente ellos sean los primeros que os traicionarán y los primeros que irán en contra de vosotros y los primeros que no querrán predicar. Y de hecho, lo vemos luego en el libro de Hechos con el apóstol Pablo. Como el apóstol Pablo, en la carta de los Gálatas, hablando de Pedro, cómo le exhorta y cómo
el mismo libro de Hechos, vemos como el Señor me envió a predicaros a vosotros, judíos, pero vista vuestra rebeldía, vuestra terquedad, vuestra maldad, el Señor me dijo, ve y predícale a los gentiles, que te haré predicador para los gentiles, abrirá muchas iglesias, dará mucho testimonio, porque ellos me seguirán. Y por eso es llamado el apóstol de los gentiles, al apóstol Pablo, porque por la dureza de corazón de los propios judíos, por la dureza, por la terquedad, por la pecaminosidad de ellos, el Señor amplió su misericordia al resto del mundo, por la terquedad y por la maldad de ellos. Y esa es una de las grandes verdades de la Biblia. Vamos a ver el último. En el siguiente capítulo, en Juan capítulo 19, en el versículo número 7. ¿No sabes que tengo autoridad? Otra de las preguntas. Juan 19, verso 7. Capítulo de Juan 19, verso 7. El siguiente capítulo. En el verso 7 dice la palabra: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Yeshua: ¿de dónde eres tú? Pero Yeshua no le respondió. Y entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Y responde Yeshua: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Está ahí. Amén. Gloria a Dios. El maestro, en la pregunta que le hace el gobernador Poncio Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte o para soltarte? Y el maestro le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y a continuación supongo que le diría: es que esto tiene que ocurrir así, porque esto fue profetizado así hace ya mucho tiempo, que yo iba a ser entregado, que iba a ser vituperado, que iba a ser maltratado, que iba a ser golpeado, que iba a morir, pero que al tercer día voy a resucitar y voy a dar ejemplo y testimonio que lo que yo hago, aquellos que crean en mí también lo podrán hacer. Y donde yo esté, aquellos que estén conmigo también lo podrán hacer. Luego, que no le quepan a ustedes nunca la menor duda de que el Señor es el que tiene el total control y la total autoridad sobre todo. Lo dice aquí el verso 11: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Siempre piensen ustedes eso, que las autoridades que están puestas están permitidas por el Señor. Algunas puestas por Él, otras permitidas por Él, con un propósito y con algo que con el tiempo lo veremos y con el tiempo lo entenderemos. Pero que todo, absolutamente todo, lo que ocurre o lo que pasa es con una enseñanza y con un propósito. Amén. Vamos a orar. Señor, bendito es tu nombre y tu gracia y tu gran misericordia, Dios mío. Te pido que tú le hables a tu iglesia, que le hables a tu pueblo, Señor, que tú aportes aquello que yo soy incapaz de aportar, que tú los bendigas, que tú los cuides y que tú los dirijas, Señor. Hemos visto 7 preguntas que te hicieron, pero hay más en las Escrituras, muchas más. Y el hombre todavía hoy sigue preguntándose qué es la verdad, dónde está la verdad, cómo encontrar la verdad. Y no saben que la única verdad eres tú. La única, porque tú moriste, te entregaste por nosotros sin esperar nada a cambio.
libremente para que se hiciera la voluntad del Padre en ti. Señor, gracias, porque al menos en este mundo cruel, corrupto, egoísta y lleno de envidia por todos lados, te tenemos a ti, que eres fiel y que eres verdadero. Señor, te doy las gracias y todo te lo pongo en el nombre y te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.